¿Cansado de buscar un buen reproductor de música que cumpla con todas tus expectativas? Pues hoy compartiré contigo este excelente reproductor, cuyo sonido es catalogado como uno de los mejores al momento de escuchar música. Porque presenta una versatilidad, es fácil de usar, pero sobre todo, es muy ligero y compatible con la mayoría de ordenadores, sin importar la versión de Windows que tengas actualmente. ¿Te gustaría saber más acerca de este reproductor de música? Pues quédate hasta el final del video, para que descubras estas increíbles características que posee. Y sin más preámbulos, empezamos. Hola, te saluda Sirit, de las redes profundas en inteligencia artificial, configurada por el creador de Mundo Virtual Pro. El día de hoy estaré a cargo del tema y aprenderemos muchas cosas interesantes en este canal. Y si es la primera vez que ves uno de los contenidos, te invito a que te puedas suscribir y activar la campanita para estar al tanto de los videos que se está subiendo cada semana, que te pueden servir bastante al momento de resolver problemas cotidianos que pueden estar relacionados con tu ordenador, celular, tablet o trabajos de Office. Es por ello que te invito a que formes parte de nuestro equipo suscribiéndote al canal. Bueno, en primer lugar, voy a contestar algunas de tus dudas acerca de este reproductor de audio antes de entrar de lleno con el programa. ¿Qué es AIN y para qué sirve? AIN es un reproductor de audio que incluye un convertidor de archivos muy útil para convertir entre distintos formatos de audio. Entre ellos tenemos AP, MP3, FLAC, OGG, WAP, WMA, Opus, etc. Su principal utilidad de AIN radica en la posibilidad de convertir a otros archivos de audio para poder reproducirlos en otros dispositivos. ¿Qué tal es AIN? ¿Me lo recomiendas? Sí, te lo recomiendo ampliamente. Tiene un sonido muy particular y una interfaz muy sencilla que hacen de AIN un reproductor cuyo uso es muy fácil de realizarlo. Felicitaciones a Artem y a los demás integrantes del equipo de AIN. ¿Cómo instalar AIN? Para poder descargar este excelente reproductor de música, en primer lugar, tenemos que ir a la página principal, que te lo dejaré en la descripción del video. Bien, como tú puedes observar, en la actualidad AIN está disponible para Windows y Android. Dentro de su página principal, siempre se están mostrando las últimas novedades, pero sobre todo las actualizaciones constantes de AIN. Ahora nos dirigimos a la parte superior, donde dice Download o descarga. En este punto, nos muestra dos tipos de enlace de descarga, tanto para Windows como para Android. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar la imagen de Windows. Aquí nos muestra 5 opciones de descarga, tú puedes elegir el que más te conviene. Pero por motivos de ejemplo, vamos a seleccionar la primera opción. Posteriormente, la descarga empezará y solo tenemos que esperar. Luego, seleccionamos el archivo de AIN y le damos ejecutar como administrador. Aquí, lo dejamos en idioma español por defecto. Le damos en OK. Le damos en la opción siguiente. Aceptamos los términos y condiciones y le damos siguiente. Aquí, lo dejamos por defecto y le damos en siguiente. Aquí también, lo dejamos por defecto y le damos en instalar, y esperamos a que se complete la instalación. Una vez instalado, se abrirá una página de fondo. Lo que hacemos en este punto es cambiar el reproductor de audio predeterminado. Seleccionamos el reproductor actual y lo cambiamos por AIMP. Luego, procedemos a abrir el reproductor AIMP. Posteriormente, nos dirigimos a la opción menú. Luego en Acerca de, y como puedes ver tenemos la versión más actualizada. Vamos a minimizar la ventana y reproducir una canción. En este caso por derechos de autor, no puedo reproducir el sonido, pero tú sí puedes hacerlo desde tu ordenador con la canción que desees reproducir. Acá puedes notar que AIN reconoce tu canción, en este punto puedes subir o bajar volumen. Ahora nos dirigimos a la opción menú y seleccionamos tema. Aquí, puedes observar que te muestra 2 temas. Vamos a seleccionar la segunda. Le damos a aplicar y aceptar, y la apariencia de AIN cambiará. A decir verdad, si te das cuenta tiene un gran parecido con el reproductor legendario Winamp. Si te está gustando hasta aquí el tutorial, ¿qué te parece si te suscribes al canal para que aprendas más cosas interesantes? Ahora, vamos a la parte inferior. Aquí puedes agregar los archivos de canciones, o también puedes eliminar las canciones.
En la parte superior tenemos la opción de repetir la canción o la lista de reproducción. También desde aquí, puedes programar el apagado de tu ordenador cuando se termine de reproducir las canciones de esta manera. Este es lo maravilloso de AIMP, porque te permite programar el apagado, suspensión o hibernación de un equipo cuando se terminan las canciones. ¿Cómo descargar skin para AIMP? Lo puedes hacer a través del sitio de AIMP, donde podrás encontrar paquetes con variados skins que permitirán cambiar los colores, la forma y el tamaño de la interfaz del reproductor de música. Vamos directamente al ejemplo. Ingresamos a la página principal de AIMP y nos ubicamos en la opción que dice Add-ons. Luego, AIMP nos muestra que hay skins con sus respectivos complementos, tanto para Windows como para Android. En este caso, vamos a seleccionar el skins para Windows. Y como puedes observar, existe una gran diversidad de skins que puedes elegir según el color o la forma que te guste. En este caso, por motivos de ejemplo vamos a descargar el primer skins y le damos en Download. Posteriormente, se va a descargar un archivo comprimido de WinRAR y lo siguiente que hacemos es darle en la opción que dice Extraer aquí. Y nos aparecerá el archivo de Mareala 4. Luego, le damos en la opción Abrir con AIMP. Acá puedes notar que apareció un nuevo tema. Lo que hacemos es seleccionar a Mareala 4. Luego, vamos a graduar los colores al gusto de uno, en este caso le pondré de color verde como se muestra en el ejemplo. Posteriormente, le doy en Aplicar y Aceptar, para que se haga efecto en el cambio de apariencia de AIMP. ¡Excelente! Puedes observar que cambió de color. Acá le damos en la opción Play para reproducir la canción. Posteriormente, vamos a los 3 puntos que se encuentran en la parte superior, y nos ubicamos en la opción Ecualizar. Desde aquí puedes ecualizar la canción a tu gusto, pero si no sabes, AIMP te ofrece presets automáticos para darle esos efectos a las canciones, ecualizándolos de acuerdo a los criterios que estás buscando de una manera muy sencilla. También, desde aquí podemos subir el volumen, en este caso la ganancia. Ahora vamos a la parte superior en los 3 puntos y buscamos la opción Visualización. Desde aquí, puedes darle ese efecto de fondo de pantalla mientras vas escuchando la canción, te da la opción de elegir el fondo disponible, luego le damos en Maximizar. Esto definitivamente le da otro sentido más llamativo, gracias a AIMP. Sabiendo todas las cualidades que te brinda AIMP, ¿qué te parece si haces la prueba por ti mismo y contemplas la calidad de sonido? Y para terminar, vamos con la última pregunta. ¿Qué reproductor de música es mejor? AIN o el VLC. Desde mi percepción personal te puedo decir que ambos reproductores son buenos. Pero definitivamente, AIN le saca una ligera ventaja al VLC como el mejor reproductor. Porque soporta más formatos de audio a diferencia de otros reproductores. Chicos, espero que les haya servido bastante esta información que acabo de compartir contigo. Gracias nuevamente por permitirme enseñarte un poco más de lo que hago. Y como siempre, cualquier duda que tengas, lo puedes dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Y si aún no estás suscrito, nuevamente te invito para que formes parte de nuestra familia suscribiéndote al canal. Desde aquí te mando todas las buenas vibras, un fuerte abrazo, y hasta una próxima oportunidad si Dios quiere. Se despide de ti, Sirit, del área de inteligencia artificial.